¿Qué tenemos que hacer si el mismísimo ministro de Economía es el que nos miente sobre la realidad económica argentina? Muy cuca, ¿no? ¿Y si te lo dice Johnny Viale? Es muy claro, hay un gráfico de la consultora Equilibra, en base a datos oficiales del Ministerio de Economía, digo para que no se enojen, si tomamos los pesos constantes, un jubilado ganaba en noviembre del año pasado 303.000, y en agosto estaban 295.000, entonces una pérdida del 2,5%. Por un lado, La Libertad Avanza lleva adelante el mayor recorte en jubilaciones en términos reales, descontada la inflación, y por el otro, Milei te dice que las jubilaciones están volando. De ninguna manera se puede decir que las jubilaciones están volando, no. Con ese argumento, el presidente vetó el aumento de 8 puntos porcentuales que se había aprobado en ambas cámaras. En montos es aproximadamente así. La jubilación mínima alcanza en septiembre 234.000 pesos, al que se le suma un bono que viene congelado desde el mes de marzo de 70.000 pesos. Esto configura el haber en 305.000 pesos. Si se modificaba la ley, iba a ser un haber de 318.000 pesos. No era un gran aumento, pero de alguna manera compensaba lo que los jubilados vienen perdiendo desde que asumió el gobierno de La Libertad Avanza y que más o menos perdimos todos con la devaluación del 118%, pero particularmente jubilados quedó muy atrás. De hecho, basta con escuchar un jubilado. Bueno, yo estoy ganando la mínima, 280.000 pesos. Acá tengo el carnet de jubilado, mi señora también. Es discapacitada con 6 operaciones y nosotros alquilamos, hay que pagar expensas, la luz, agua, ¿y qué hacemos? A ver si él puede vivir con 300.000 pesos. La mínima de un jubilado tendría que estar por lo menos 500.000 pesos. Señora toma 2 pastillas que valen 40.000 pesos cada una. Y ahora fue, antes de hacer la farmacia, la quetiapina no se la dieron porque se la sacaron. Entonces... Y encima se tienen que bancar que todo el aparato mediático de ensobrados exégetas de este gobierno salga a dar este tipo de argumentos ridículos y realmente crueles. Muchos medicamentos que se consumían demasiado. Y nunca hubo claridad respecto a que cómo puede ser que un jubilado consuma tanto medicamento o tal tipo de producto en un mes. Porque lo consumen los familiares. Un datazo que tira el periodista Ariel Jalad es que en marzo Patricia Bullrich gastó $1 millón, sí, dólares en granadas de gas para reprimir. Ahí están los documentos que son públicos. Cada granada cuesta $169. Es decir, una granada de gas que utilizaron para reprimir a jubilados este miércoles y van a continuar haciéndolo todos los miércoles porque Jubilados irá los miércoles al Congreso, más o menos sale una jubilación mínima. Milei ratifica de esta forma el sentido de las decisiones que tomó cuando asumió, que las y los jubilados sean quienes sostienen el superávit fiscal. Pero entonces, al final, ¿las jubilaciones con Milei le ganaron a la inflación? El 25 de marzo, el gobierno modificó la ley de haberes jubilatorios con el mega DNU. Los 3 meses previos fueron complicados para todo el mundo, pero jubilados en particular. La devaluación, la desregulación, la suba del impuesto país, entre otras cosas. Aquí el gráfico de CEPA con datos del ANSES y del INDEC te muestra que en enero 2024 percibieron jubilaciones entre un 14 y un 20% menos en términos reales que en noviembre del 2023. En febrero del 2024 cobraron entre un 24 y un 29 menos y en marzo los haberes se ubicaron entre 13 y 19% debajo de noviembre 2023. La decisión del decreto del mega DNU de Milei decía que a partir de julio 2024 las jubilaciones ya iban directamente a engancharse al IPC, es decir, al índice de inflación. Esto es tomando la inflación de 2 meses atrás, es decir, vas a tomar en el mes de mayo la inflación del mes de marzo. Lo que agregaron en abril es una recomposición por única vez del 12,5% porque en enero había sido muy alta la inflación. El tema es que en enero la inflación fue de más del 20%. O sea, jubilados y jubiladas vienen 8, 7 puntitos atrás desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué establecía esa ley que vetó Javier Milei? Primer punto, completaba el 20% de inflación que hubo en enero, otorgando esos 8 puntos faltantes a jubilados y jubiladas. Punto número 2 decía, está todo ok con que las jubilaciones se aten al IPC, es decir, al índice de inflación, pero también no los desenganchemos del todo de los salarios. Vos fíjate que con los diputados hicieron más o menos todo al revés. Con la fórmula anterior, que estaban atados a salarios y a recaudación, venían también perdiendo poder adquisitivo. Con esta cuestión que vino con Javier Milei, de alguna manera, al atarlos a la inflación, los atan a la inflación a partir de que la inflación empieza a bajar. Es decir, jubilados nunca pudo superar ese techo de poder adquisitivo, hicieron un poco todo al revés. Acá dicen, bueno, lo hagamos con el IPC
pero no los desenganchemos de salarios porque al final no vamos a terminar compensando nunca a este sector. Y 3, una cláusula gatillo en marzo como para que se pueda hacer cada año según la evolución salarial. Los datos oficiales de la Oficina de Presupuesto del Congreso decían que esto era un gasto extra de más o menos 0,44-0,45% del PBI en el año. Desde la Oficina del Presidente, que recordemos es una entidad que no existe en el organigrama estatal, es decir, es básicamente una cuenta de Twitter que alguien se abrió y se llama Oficina del Presidente, pero no tiene ninguna entidad institucional concreta, y eso nos lo venimos bancando desde que cuando hubo una represión por la ley Bases, tuitearon desde esa cuenta oficial que se estaba queriendo establecer una especie de golpe de estado. Digo, tomamos a una cuenta de Twitter como algo oficial, cuando en realidad es algo que no está ni en el organigrama. La cosa es que la Oficina del Presidente dice no es el 0,45% del PBI, es un 1,2% del PBI. Entonces no podemos hacer absolutamente nada porque estamos obligando al Estado a contraer deudas que deberán pagar a futuro, dice los jóvenes argentinos. Es básicamente este video. Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas o 14 horas o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? Y podés elegir que Morirte de si querés hambre. morirte. Y claro. No. Milei aprovechó todo el boleo para dar una declaración y decir que están 5% arriba, es decir que las jubilaciones le ganaron a la inflación. Eso no es cierto, las jubilaciones no ganaron absolutamente nada de poder adquisitivo. Y vos tenés un montón de tipos grandes, mujeres, señoras, abuelas, abuelos, personas adultas mayores que están yendo todos los miércoles al Congreso con el riesgo de que los caguen a palos, de que les tiren gases, de que los empujen y que los golpeen realmente de gravedad. Hay un montón de fotos de todas las agencias de noticias que están circulando por ahí y nadie quiere ir a que le peguen gratis. Lo que salieron a decir los trolls y todas las cuentas libertarias que hay es que mostraron algunas fotos de algunos manifestantes que parecieran tener menos edad porque no tienen canas o no están con un bastón. Digo, toda esa cuestión bastante ridícula que hay sobre la mesa en la discusión ya es bastante como banal. Digo, hay gente que no es jubilada y que apoya a los jubilados y que va a las marchas y que cuando le están pegando un palo a un jubilado, probablemente si tengo 30 años me meta para que no le peguen. Digo, tenemos que ponernos a explicar esto. Pero bueno, la cuestión es ¿por qué no es cierto esto que dice Javier Milei? Chequeado dice que la frase es engañosa. Dice que la jubilación mínima, que cobra aproximadamente un 60% de toda la gente que es jubilada, cayó un 2,5% real, es decir, considerando el efecto de la inflación. Los que sí están por encima, un 5,9%, son los saberes que superan a la mínima. Y acá hay un dato que es muy interesante de un informe de CEPA que realmente voy a recomendar en este video, que dice que todo esto representa prácticamente el mismo impacto, mejorar el ingreso de 6 millones de jubilados y pensionados y 4 millones 5 millones, perdón, de titulares de asignaciones familiares, que beneficiar a esos 410.000 personas que abonan bienes personales y que ahora les van a reducir ese impuesto en particular. Digo, no es una cuestión de recursos, es una cuestión de prioridades.